Les recuerdo que esto es uno de los ejercicios de Demidovich. Es buenísimo este ejercicio. nos pide demostrar que la cuarta derivada de esta función más 4 veces esa función nos va a dar 0. Entonces, en primer lugar, identificar que tenemos la derivada de un producto. Tengo una función y tengo otra función, ¿ok? La primera derivada de la función será la primera por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos seno de x, más la segunda, que es el coseno de x, por la derivada de la primera. La derivada de e elevado a la menos x es e elevado a la menos x, y por la derivada del exponente, que es menos 1. La primera derivada será entonces, voy a sacar factor común menos, que esto es e elevado a la menos x por el seno de x más el coseno de x. Bueno, adelantémosle a e elevado a la menos x por el coseno de x. Listo, ya tengo la primera derivada. Entonces ahora vamos a por la segunda derivada. Será, saco el factor común menos 1 y voy a hacer la derivada del producto de funciones. La primera por la derivada de la segunda. La derivada de seno es coseno de x, más la segunda, seno de x, por la derivada de la primera, que es e elevado a la menos x y por menos 1, más la primera por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos seno, más la segunda, coseno de x, por la derivada de la primera, que es e elevado a la menos x y por menos 1. Y vamos haciendo ahora acá la segunda derivada. Bueno, menos 1, y vamos a ordenar nada más, ¿ok? E elevado a la menos x por el coseno de x, menos e elevado a la menos x por el seno de x, menos e elevado a la menos x por el seno de x, menos e elevado a la menos x por el coseno de x. Y vamos viendo si es que se puede simplificar algo. E elevado a la menos x coseno de x tiene su contraparte negativa por acá, menos e elevado a la menos x coseno de x. E elevado a la menos x coseno de x positivo y menos e elevado a la menos x coseno de x negativo se eliminan, y la segunda derivada va a ser menos 1, menos e elevado a la menos x seno de x, y menos e elevado a la menos x seno de x me va a quedar menos 2 e elevado a la menos x seno de x. Ok, pero ¿qué va a pasar con el menos 1 de acá y el menos 2 de acá? Se van a multiplicar menos por menos y me va a quedar más, lo que quiere decir que la segunda derivada me va a quedar 2e elevado a la menos x seno de x. Vamos a la tercera derivada ahora. Vamos a tener que sacar a la constante 2 y volver a hacer el producto de dos funciones. Aquí tengo mi primera función y por acá tengo a mi segunda función. Una vez más va a tener que hacer el producto de dos funciones, ¿ok? La primera por la derivada de la segunda, entonces e elevado a la menos x, la derivada del seno es el coseno de x, más la segunda, seno de x, por la derivada de la primera. La derivada de e a la menos x es e elevado a la menos x por menos 1. Ya ordenándole, la tercera derivada será 2 que multiplica a e elevado a la menos x coseno de x, menos e elevado a la menos x seno de x. Ok, ahí tenemos a nuestra tercera derivada. Vamos a hacer ahora la cuarta derivada. Vamos a tener bastante en cuenta que hay que hacer la derivada de este producto y la derivada de este producto. Bueno, vamos con la cuarta derivada. Conservamos el 2 y ahora voy a abrir corchetes para hacer la derivada de este producto. Entonces, la primera, que es e elevado a la menos x, por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos seno de x, más la segunda, que es el coseno de x, por la derivada de la primera, que es e elevado a la menos x por menos 1. Ya, eso sería la derivada de lo de acá. Voy a borrarle esto para que sepan de qué derivadas estoy hablando. Si derivo esto de acá, que está con amarillito, va a ser la resultante de esa derivación, va a ser lo que está acá, porque no me va a alcanzar el espacio. Y en el momento que yo derive esta de acá, la que está con celeste, será la que voy a hacer a la derecha, ¿ok? Menos la primera, e elevado a la menos x, por la derivada de la segunda. La derivada del seno es el coseno de x. Entonces ya tengo la primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es el seno de x, por la derivada de la primera, que es e elevado a la menos x por menos 1. Y ahí cierro el corchete y cierro las llaves, ¿ok? Entonces la derivada de eso que está con celeste es todo lo que está por acá, ¿ok? Entonces ahora tenemos que la cuarta derivada es igual a 2 veces llave. Ahora voy a acomodar todo, ¿ok? Tengo menos e elevado a la menos x seno de x, menos e elevado a la menos x coseno de x, menos e elevado a la menos x coseno de x, y bueno, este menos con este menos va a ser más e elevado a la menos x seno de x. Ahí en letras pequeñitas aunque sea, pero listo.
puedo eliminar esta menos e elevado a la menos x seno de x con más e elevado a la x seno de x. Y tengo estas dos que son iguales y negativas, menos e elevado a la menos x coseno de x y menos e elevado a la menos x coseno de x. En ese caso se van a eliminar esas dos de amarillo y las de celeste se van a sumar. Bueno, la cuarta derivada será 2 por, como se eliminaron las que tenían seno de x, menos e elevado a la menos x coseno de x y menos e elevado a la menos x coseno de x es menos 2 e elevado a la menos x coseno de x. Ahora sí voy a poder multiplicar este 2 con este menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Entonces, la cuarta derivada será menos 4 e elevado a la menos x coseno de x. Listo, entonces ya tengo la cuarta derivada. Recordemos el ejercicio lo que nos planteaba, ¿no? Una vez que obtengas la cuarta derivada, quiero que hagas 4 veces la función. Súmale 4 veces la función y se supone que te debería dar 0. El ejercicio nos pedía demostrar que la derivada cuarta más 4 veces la función va a ser igual a 0. Como ya tengo la derivada cuarta, que es menos 4e elevado a la menos x coseno de x, y 4 veces la función original, e elevado a la menos x coseno de x, es igual a 0. Esto se convierte en 0. Y 0 es igual a 0, con eso hemos demostrado que la premisa era cierta.